Bien amigos, bienvenidos al programa patrocinado por Grupo Criptos, Curiositas TV y Buscadores de lo Inaudible. Hoy tenemos solamente a Juan Carlos Chávez con nosotros, otros por enfermedad o porque, por ejemplo, le damos un abrazo muy fuerte a Vero que está sufriendo una patología del virus este tan malo que es el COVID, está con COVID la pobre, y también Menchu también está enferma de gripe. Eh, Fran ha trabajado de noche, está durmiendo y por una cosa y otra solamente hemos podido coincidir Juan Carlos y yo en este sentido. Y hoy hablamos de una cosa diferente a lo que hablamos normalmente y vamos a hablar de un simposio, una conferencia que Juan Carlos va a dar esta semana y que os está preparando y que nos gustaría que nos hablara de ella, porque es una conferencia sobre el misterio, van grandes invitados también, van grandes conocidos del mundo del misterio, y que nos hablara un poquito de esa conferencia. Juan Carlos, bienvenido una vez más a tu programa también. Cuéntanos un poquito de esa conferencia, lo que vas a hacer, lo que vas a decir o todo esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Bueno, la conferencia en sí va sobre más allá de los 5 sentidos conocidos, ¿vale? Va a ser un paseo por, a ver, un segundito, eso, por el estudio que se está realizando en distintas universidades del mundo acerca de la interconexión neuronal entre sentidos conocidos, o sea, los 5 sentidos conocidos, y los suprasentidos, ¿vale? Para ello, por ejemplo, voy a poner en la conferencia el ejemplo de 3 profesores, que son el profesor Bruce Grayson, eh, Olaf Blank, que es de la Universidad de Suiza, ¿cómo se llama también el otro señor? Y el profesor Peter Fenwick. Estos señores empezaron a hacer una investigación sobre lo que sería la posibilidad de descubrir si la conciencia humana tiene origen en el cuerpo humano físico, o sea, en el cerebro humano físico, o es un efecto externo que afecta o se ve afectado o que afecta al sistema neuronal, o sea, a nuestro cuerpo, ¿vale? A partir de ese momento empezaron a hacer todo esto con equipos de control e investigación y empezaron a descubrir que era interesante descubrir eso, que ciertos suprasentidos empezaban a aparecer identificados en según qué zonas del cerebro. Por ejemplo, gracias a este trabajo, pues empezaron a hacer pruebas para lo que era la clarividencia, telepatía sobre todo. Para ello también se basaron en los trabajos del profesor Jacobo Greenberg, el desaparecido profesor Jacobo Greenberg de México, que desapareció en los 90. Y entonces resulta bueno, descubrieron que sí, que el cerebro humano, ante ciertos ejercicios, digamos, telepáticos o ejercicios de clarividencia y tal, se activaban. Se activaban en según qué zonas. Entonces, para ello, entonces, pues sí que yo en la conferencia pues voy a explicar básicamente pues en los conceptos del funcionamiento de estos descubrimientos, ¿no? Bueno, para ello, pues, bueno, aquí nos harán, yo tendré unas fotografías que son un elemento principal, que es un córtex del cerebro, donde se verán reflejados lo que son las zonas donde se afectan los 5 sentidos. Pero tengo otro córtex, o sea, otra imagen con el córtex, en el que salen los sentidos, los 5 sentidos representados y las zonas donde han visto que se producen, digamos, actividad cuando no debería producirse actividad, ¿vale? Han encontrado, por ejemplo, en ello también hay que reconocer que también en España por primera vez hicieron trabajos en común. El doctor Miguel Ángel Pertierra, pues bueno, famoso
Aldo Linares, o sea, el famoso medium, ¿no? Aldo Linares, aunque a él no le gusta llamarse medium, él dice que es más bien un sensitivo. Y entonces pues se le hicieron también unas resonancias y dio lugar a formar parte de este estudio, por tanto que su actividad en ciertos ejercicios se produce en las mismas zonas que los descubiertos tanto en la Universidad de Londres como la de Suiza, como la de la Universidad de Virginia. Bueno, hasta aquí más o menos, si no explicaré todo lo que es la conferencia, pero bueno, que básicamente, pues poco a poco vamos descubriendo que la afectación, digamos, del cuerpo humano ante estos suprasentidos sería mucho más físico de lo que teníamos hasta ahora reflejado. O sea, hasta ahora, por ejemplo, tú podías decir, bueno, un sensitivo, la energía, digamos, utiliza la energía para absorber ciertos mensajes y tal. Gracias a estos trabajos se va viendo que no es exactamente no porque sí. O sea, la energía no llega y ala, venga, un mensaje. No. Se está viendo que ese tipo de fenomenología pues se está produciendo en unas zonas muy concretas. Por ejemplo, en Aldo Linares, que es muy dado a más a ver imágenes que a escuchar exactamente, le cuesta mucho entender lo que a veces los mensajes dichos, o sea, hablados, y es que descubrieron que él tiene una región muy activa a la altura de donde está en la sección que se encarga de la vista, de la visión. Pero que también tiene una conexión muy en la parte delantera, en la parte frontal del cerebro, eh, que también se activa. Pero claro, esta parte es la que construye, digamos, las imágenes, es, digamos, nuestro desarrollador 3D. ¿Vale? Forma parte también de los sueños, pero también forma parte de la visión actual, o sea, lo que nosotros vemos. O sea, yo, por ejemplo, veo ahora mismo una pantalla donde me veo yo, te veo a ti y tal, pero no es porque los ojos llegan al cerebro la señal, las señales eléctricas y ya está. O sea, no, tienen que ir a una sección que es la sección de la vista, que por aquello extraño de la vida resulta que no está cerca de los ojos. Entonces está en la parte, digamos, casi en la parte casi del bulbo raquídeo, o sea, la parte más trasera del conjunto cerebral. Pero esa parte, por ejemplo, luego las señales van enviadas otra vez a la parte frontal, de occipital, digamos, y frontal del cerebro, donde se reconstruye lo que está viendo o lo que recibe las neuronas que trabajan con los ojos. Es interesante por eso, porque digamos que los sensitivos o mediums estarían como saltándose la parte de lo que es los ojos, o sea, lo que están viendo con los ojos, pero la señal les está llegando por medio de esta sección, digamos, que es sensible, a la sección de la vista, y de la vista va igualmente al cerebro, a la parte frontal del cerebro, donde se reconstruirían lo que ellos creen que estar viendo. O sea, que son esas imágenes, esos mensajes, y es interesante, ya digo, toda la conferencia irá hacia eso. Y finalmente, a ver, bueno, todo el mundo se preguntará, bueno, y a ver, ¿y esto para qué sirve? Bueno, a ver, se espera, a ver, la parapsicología como tal lleva 130 años, 140 años ya, queriendo dar sentido a muchos elementos que se escapan al conocimiento humano, o sea, después de tantos años. Y entonces este camino daría un paso bastante importante para saber exactamente qué funciones o qué secciones deberemos activar o irritar en cierta manera para que digamos, estos suprasentidos se puedan despertar. Vale, y entonces, pues básicamente terminaremos con lo que es la parte técnica de lo que sería la explicación y todo lo que se lleva hasta ahora. Simplemente, básicamente, lo que va muy bien es precisamente para centrar el tipo de trabajo. Y ya digo, aunque es un equipo multidisciplinar, pero sería para que la parapsicología como tal empiece a tener elementos que tengan ya un sentido o una explicación. Y básicamente, pues esto. Una pregunta, Juan Carlos. ¿Tú crees que un sentido puede engañar al otro?
Por ejemplo, yo estoy trabajando en un vídeo que he colgado en el grupo, en el cual hay una Sí, canción específica y según la frase que leas, tú escuchas esa canción. Pero poniéndolo una vez, o vale, sea, no es un vídeo repetitivo que te pueda engañar, sino que tú lees y por muchas veces que tires para atrás o para adelante, tú lees y escuchas solamente lo que tú has leído, no lo que te dice la canción. O sea, cognitivamente claro, te estás autogestionando. Este vídeo yo lo sacaré el viernes. Hoy lo estoy montando, lo sacaré el viernes. Pero es que es muy curioso que leyendo una frase puedas escuchar lo que estás leyendo y no lo que está sonando. Es muy curioso. claro. Sí, sí, a ver, yo por ejemplo, mira, yo me río mucho cuando voy a trabajar temprano y por las mañanas, a las 5 de la mañana, pues mira, da la casualidad de que ponen una canción que es una canción americana, pero que resulta que se produce como una especie de pareidolia auditiva, ¿vale? Y es tanto así que yo entiendo una cosa en castellano que me mondo de risa, ¿no? Porque vendría a ser como, por ejemplo, lo vomito todo, o sea, una frase que dices, o sea, ¿qué ocurre? Que te sugestionas de tal manera que terminas por olvidar la frase en inglés, que no tiene ¿Vale? nada que ver, o sea, la canción no tiene nada que ver. Entonces, ya hay un montón de ejemplos, o sea, acuérdate del famoso en la radio lo de son Reeboks o son Nikes, Sí, sí, correcto, que sí, sí, ocurrió, sí, sí. que ocurrió en directo, ¿no? Que el comentarista, menos mal que el que llevaba el tema en la radio en ese momento, el comentarista, era muy vivo y dijo, hostia, y dijo, a ver si es esta. Y era la canción que este hombre Se había había escuchado. pedido, sí, Pero, sí. pero ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento se produce una obsesión, digamos, y tú esa canción intenta hoy en día descubrir qué dice en realidad en inglés y tú tranquilo que no lo vas, o sea, tú te vas a quedar con esos son Reeboks y son Nikes, o son Nikes. Y en el otro caso me pasa un tanto de lo mismo. Yo no recuerdo la frase en inglés, que no tiene nada que ver con la frase. Y yo mondándome de risa, que la gente dirá, yo voy conduciendo y la gente dirá, a las Sí, 5 de la claro. mañana el humor que lleva ese. Pero sí que ocurre eso, que se produce psicológicamente, pues, bueno, y lo que nos llegan a engañar. Vamos a, digamos, a desviar un poquito el tema hacia lo que es las psicofonías, las supuestas psicofonías, el sentido que la gente le da hoy en día. La manía de poner una frase, De poner las frases, sí. Es una la manía frase, de poner ¿vale? las Entonces, frases y sugestiona a todo el mundo. claro, ya está, solo escuchas eso, solo vas a escuchar esa frase. Claro, si no ve, si se escucha, pero no tienes la imagen, tú haz la prueba y verás que 30, si hay 30 personas escuchando la psicofonía en ese momento y no la leen, verás que habrá alrededor de unas 40, 50, digo, esas 30 personas tendrán unos mensajes totalmente diferentes. Has Pues yo hablado, escucho esto, yo escucho lo otro, ¿no? Es esto. sí, sí. Has hablado también del grupo EPTA de Linares, ¿eh? De Linares. Sí, Dices que lo que tiene él es una protuberancia o tiene alguna sensibilidad en la parte sí, frontal del cerebro, ¿no? ¿Es un fallo frontal y trasera. congénito o es algo físico? No, a ver, no es o sea, no es un fallo congénito. Una de las partes que también explicaré en la conferencia, hay una sección que es la de eh, cómo nos hemos olvidado o cómo nos han obligado a olvidar desarrollar este tipo de suprasentidos, que vienen Ajá. de serie, ¿eh? Vienen de serie. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las veces, pues, a ver, no tenemos todos los suprasentidos. O sea, sería increíble que uno fuera telepata, clarividente, vidente y sensitivo de entidades. O sea, no, lo que sí que hay ciertas capacidades que de forma natural solemos tener. El amigo invisible, o sea, niño, eso no se hace, o sea, nos obligan o digamos, nos, capan, digamos, si hay que decirlo de esa manera. Es como cuando tienes la versión capada de un aparato, ¿no? Que te compras. Pues tú imagínate, tú te compras un aparato, pierdes el libro de instrucciones y buscando y tal,
haces que funcione en cierta manera. Pero si tú no tienes el libro de instrucciones original y te lo relees de pe a pa, a ese aparato no le sacarás ni un 15, un 20% de rendimiento. Al ser humano le pasa un tanto lo mismo. Esto es una máquina y viene de serie con unas características que no son solo los 5 sentidos. Es más, fíjate si tiene sentido la cosa, el tema, que cuando nacemos prácticamente ciegos, o sea, solo vemos sombras y luces, ¿vale? O sea, el nervio óptico todavía no está desarrollado, no tiene una base de datos para crear un 3D, o sea, para crear unas imágenes, y funcionamos de la misma manera que teóricamente venimos, que es, o sea, nosotros, digamos, reencarnaríamos, ¿vale? Eso va para ciertas escuelas iniciáticas y tal. Bueno, tendríamos esa parte que llámese espíritu, alma, como se quiera llamar, y entonces resulta que tiene un traje nuevo o tiene un aparato nuevo, está metido dentro de su coche, o sea, su máquina, pero todavía no sabe usarla. Y lo único que sí que sabe utilizar son los suprasentidos que tiene de forma natural, ¿vale? Muchas veces decimos, es que un espíritu no puede realizar un poltergeist. En el 99% de los casos suele ser así, o sea, se necesita mucha energía. Pero hay entidades que, porque sea por grado de evolución, grado energético, o sea, que la cantidad de energía que puedan utilizar, pues tienen cierto control sobre la materia. Cierto control. Ahora no digamos que no empecemos a que todo el mundo empiece a sacar otra vez los muñequitos que salten volando. No, no es eso. O sea, estamos hablando de un 0,01% de los casos. Estaríamos hablando de unas zonas o unos casos muy concretos. El caso es esto, que cuando, digamos, encarnamos, o podríamos decir, nacemos, pues tenemos esas capacidades ante la falta de capacidad de funcionamiento o de saber utilizar los sistemas sensoriales normales. Vamos creciendo, si te fijas, vamos creciendo y con 4 o 5 años suele ocurrir eso, de que tenemos convivimos con los 5 sentidos que ya se van desarrollando, pero siguen activos los otros sentidos. ¿Pero qué ocurre? Nuestros padres, o sea, no es que digo que la humanidad lo haya hecho aposta, pero se ha creado durante siglos y siglos una cultura de niño, eso no se hace, eso no se dice. Sí, claro. Claro, y entonces, pues, ¿qué pasa? No, es que veo al abuelo, deja de decir tonterías. Eso no se hace, no sé qué, no sé cuánto, que como te escuchen, que no sé qué, que si estás loco, ¿vale? Con lo cual se va creando una sensación de anulación, de decir, bueno, pues sigo viéndolo, pero mira, lo voy a ir dejando de lado, no voy a hacer caso porque no quiero que sea el rarito de la clase o del parvulario, ya desde el pequeño, desde el parvulario. Con lo cual, cuando llegamos a los 6, 7 años, 7, 8 años, de 6 a 8 años, ya hemos prácticamente perdido todas esas capacidades. Luego hay un despertar, que es habitualmente con la pubertad, una última explosión, en la cual, pues, si no se ha controlado o se ha reactivado todo lo que eran los procesos anteriores de infantiles, pues tenemos esas situaciones, por ejemplo, pues sobre todo gente que pues a lo mejor tiene algo de clarividencia, los sensitivos es cuando más empiezan a dispararse el desarrollo, telepatías y en casos más extremos la psicocinesis, o sea, las telequinesis, los elementos estos de movimiento de objetos, descontrolados la mayoría de las veces. Pero si te fijas, ante también el proceso de miedo a que ser el raro, que ser apartado de la sociedad, de la juventud, tiendes a decir o lo ocultas o lo anulas. Y entonces, básicamente llega el 90, o sea, llegamos casi todos, prácticamente, a la edad adulta, ya con los 5 sentidos que tenemos y gracias. Entonces, pues básicamente, bueno, ya me he extendido, pero bueno, esto es el tema de la conferencia también. No, es importante lo que has dicho, porque hay un caso que sucede mucho en el
casi en el 80 o el 70% de niños de 5, 6, 7, 8, incluso 10 años, que es el amigo invisible. Es ese amigo invisible. Correcto. Entonces, claro, cuando hay un caso tan alterado, tan alto la misma, que pasa lo mismo, o sea, que ven al personaje, entonces no es una conciencia de un niño solo ni de dos, estamos hablando del 80% de los niños tienen en su pubertad, en su etapa más joven, ese amigo invisible. Sí. Muchos lo hemos tenido. Y claro, evidentemente eso quiere decir que algo hay que perdemos cuando llegamos a la juventud, como tú bien has dicho. Entonces, claro, quizá se tendría que estudiar más ese cerebro infantil ya Claro. totalmente abierto, que es cuando tienes el córtex cerebral abierto todavía, que no se ha cerrado la capa del cerebro, y puede ser que eso al cerrar oprima el cerebro y perdamos ciertas habilidades. Claro, es una carcasa, claro. Ciertas habilidades, ¿no? La carcasa, Claro. cuando tú coges un coche y lo aprietas, todo lo de dentro se chafa con el coche. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿quién dice que no perdamos sensibilidad o perdamos cualquier tipo de reacción lógica que teníamos cuando éramos niños, cuando realmente se cierra ese córtex? ¿Por qué no se estudia esto? ¿Se debería estudiar esto más en las universidades? A ver, se debería estudiar desde pequeño. Sí, sí, claro. O sea, si realmente estos estudios que se están realizando en distintas universidades, equipos de investigación, llegan a crear un esquema de cómo funciona, cómo deja de funcionar, cómo afecta, cómo deja de afectar, quién le afecta y quién no le afecta, sacarle el mayor rendimiento a estos suprasentidos, básicamente terminaremos por ver que algunos de esos suprasentidos terminarán por enseñarse, se podría enseñar cómo se enseña, por ejemplo, a utilizar la vista, como el tacto, como el oído y nuestra propia mente en el colegio. Claro, lo que no nos damos cuenta de que antiguamente, o sea, estoy hablando de milenios atrás posiblemente, sobre todo los griegos y los mesopotámicos ya tenían ciertos elementos, ciertas escuelas, y quedan en ciertos sitios registrados, las ágoras de los griegos sobre todo, y que desarrollaban, pero no capaban, o sea, o sea, si desde pequeño, pues, a ver, si un niño iba o desarrollaba un sentido, acuérdate de, por ejemplo, las sibilas, o sea, los elementos, o sea, las personalidades griegas sobre todo, que son las más conocidas, que se dedicaban a la enseñanza, bueno, a la enseñanza no, a ayudar al pueblo en sus búsquedas, por ejemplo, en el contacto con ese más allá, ¿no? Y ya fueran dioses, ya fuera con lo que fuera. Pero no se quemaban en la hoguera, ni se anulaban, no se decía, nene malo, eso no se hace. No, se desarrollaban. Y se desarrollaban de forma natural, al igual que se desarrollaba la matemática, la gramática y todos los elementos de estudio. En aquel entonces. Egipto es un caso muy grave de eso, o sea, Egipto Hombre, se estudiaba mucho. Luego otra cosa que me asombra a mí, Juan Carlos, es que el ser humano teóricamente es el animal más perfecto del universo, porque tiene el habla, ¿no? Que yo eso discrepo mucho, ¿no? Pero en cambio los animales tienen ese sexto sentido, por ejemplo, de predecir una catástrofe natural, cosa que el ser humano no la tiene. Mira, date cuenta, no tienen ese sexto sentido, tienen sexto, séptimo y octavo y más. Sí, tienen una brújula natural. Nosotros la tenemos anulada. Pero, o sea, nuestro cerebro básicamente tiene los mismos componentes que tienen todos los cerebros animales. ¿Vale? Desde los más grandes hasta los más pequeños. O sea, sentido de orientación, la brújula. Tenemos, ellos tienen, por ejemplo, los pájaros, aparte de tener, por ejemplo, lo que es una memoria fotográfica. Hay una parte de memoria fotográfica. Que la gente que dice, ay, ¿cómo, aparte de la brújula, cómo consiguen migrar con los puntos? A ver, porque tienen puntos de referencia. Aparte de la brújula. Igual que las tortugas.
¿vale? Entonces, eso no deja de ser un suprasentido también, es una forma de tener un sentido muy desarrollado. Que es no es una memoria como tal, es una memoria fotográfica, hay una sección de su cerebro. Nosotros, en muy pocas medidas, crecemos con una memoria fotográfica. Yo tengo últimamente, y como digo yo a veces, digo, tengo menos memoria que un pez, coño. Sea por el cansancio del trabajo, sea por lo que sea, y hay veces que hay unos procesos, momentos que te dices, de verdad, voy a acostarme, voy a ver si así me recupero. Pero los animales tienen eso, o sea, más sentidos, o sea, tienen eso, el sentido del peligro, es como una clarividencia o una sensación de eso, de saber qué es el elemento, ¿no? O sea, hay un terremoto, lo saben, hay un incendio lejano que se dirige hacia ellos, lo saben. Fíjate que, por ejemplo, no hay ningún animal, por ejemplo, que cuando hay un incendio lejano se vaya hacia fuego, ¿no? Huye en dirección contraria. Pero lo sabe a distancia. Esos son elementos que nosotros tenemos también, elementos de serie, como digo yo, elementos de serie, pero que por razones culturales, sobre todo, y sociales, pues se han eliminado, se han erradicado, porque no son mínimamente aceptables. Yo creo, o sea, yo considero que en realidad todo esto es el miedo a no controlar la situación, pero por parte ya sea de nuestros padres como de los gobiernos y demás, o sea, el control. Entonces, imagínate, ahora por ejemplo que hablamos de, mira, una de las cosas que también comenté en la conferencia, que es el principio el primer trabajo que hizo Olaf Blank, el doctor Olaf Blank, que fue el de la sensación de tener a alguien detrás, ¿vale? A 1 metro de distancia y ya saber que hay alguien detrás. Que te giras y dices, coño, ¿cómo me has visto? No, no te he visto, te he sentido, ¿vale? Y entonces pues descubrió que todo tiene que ver con, no son las terminaciones nerviosas como tal, o sea, no es o sea, tiene que ver con el tacto, o sea, tiene que ver con la piel, pero tiene que ver con un tipo de terminación nerviosa que hasta ahora no se tenía muy estudiada, que tiene la capacidad de interpretar esa radiación electromagnética que nosotros, todo el mundo irradia. Todos irradiamos alrededor de... Hay una zona cercana, que esa se puede medir hasta con aparatos. Son, claro, a ver, no vamos a encender una pila o una bombilla, tampoco, a ver, no nos vayamos a equivocar, pero son campos magnéticos, electromagnéticos, muy sensibles, muy de baja frecuencia, pero que tienen varias capas, o sea, hasta 1 metro de distancia. Y entonces, claro, si aparece alguien por detrás que tú no has visto y de buenas a primeras notas, yo siempre lo digo, que es esa sensación, hay veces que es placentera, otras que es como si se te erizara el pelo y otras veces como de rechazo. De eso ya se hablará más adelante, porque tiene que ver con otros sentidos normales, o sea, con lo que sientes tú hacia ciertas personas o con lo que interpretas de esa energía, ¿vale? Eso sería, pues, no me ha hecho, es la típica frase, es muy antigua, pero es muy válida. Hay que esta persona, no me ha hecho nada, pero no me cae bien. No te cae bien, sí, sí. Es lo que te iba a preguntar yo ahora. No me ha hecho nada, dices. Es lo que te iba a preguntar yo ahora, esa sensación a veces cuando conoces a alguien que no lo has visto nunca, no has hablado nunca con él, es primer contacto físico con esas personas y solamente verlo sin hablar, dices, uy, con esta persona me voy a pelear, o con esta persona voy a tener un mal rollo, o con esta persona voy a tener un feeling bueno, o voy a tener una buena amistad, ¿no? Sí. Esa conexión eléctrica, que no es nada más que una conexión eléctrica, es como cuando tú pones dos imanes del mismo polo, se rechazan, o los pones inversos, se atraen, ¿no? Quizá ese es el tipo de energía que vive cada persona que te lleve a valorarlo en ese sentido. Va más en realidad con lo que siempre tratamos en parapsicología cuando hacemos mediciones, a las ondas y la frecuencia. O sea, cuanto más cercano a nosotros es una frecuencia y una onda, más nos sentimos
a lo mejor, bueno, seguros, no iba a decir atraídos, pero no, es más, la palabra concreta es esa, más seguros, ¿no? De decir, pues mira, estoy bien ni mal, o sea, pero o sea, no noto ninguna cosa rara, estoy bien con esta persona. No sé si será para más tiempo o menos tiempo, pero con esta persona estoy bien. En cambio, por ejemplo, hay otros tipos de ondas y frecuencias que son más altas, a lo mejor que en la nuestra, pero que dices, a ver, no me cae mal, pero es una persona admirable, o sea, no la has oído hablar prácticamente nada, pero irradia algo que atrae a la gente. Y entonces, pues, es de esas personas que tienen una irradiación, digamos, una frecuencia que atrae al resto de las personas que estén más o menos vibrando en sus cercanías. Claro, si es una persona, por ejemplo, que es enrevesada, egoísta, envidiosa y tal, pues esta persona es todo lo contrario. Este hombre dirá, ay, este es un cantamañana, ya no quiero saber nada de este tío, ¿no? Y el otro, por ejemplo, pues dirá, que le vaya bien, hermano, y ya está. Y entonces, pues nosotros eso, o sea, básicamente nos movemos siempre, socialmente, nos movemos a base de eso y no nos damos cuenta. Pero es un suprasentido que lo tenemos ahí y ahora es cuando se está estudiando. Claro, en el momento en que la tecnología, porque hay que reconocerlo, la neurociencia, por ejemplo, ya puede contar con tipos de aparatos que pueden medir distintos impulsos cerebrales que hasta ahora era muy difícil de medir, porque, claro, en una resonancia de primera época, o sea, digamos de hace unos 15 años, eran muy sencillas. Servían para detectar así tumoraciones o zonas extrañas, pero poca cosa más. Y la radiografía, menos todavía. Porque además la radiografía no deja de ser un elemento también que está irradiando un tipo de radiación que a la corta o la larga puede ser acumulable y muy negativa, con lo cual el organismo no puede, ahí no se podía fotografiar nada. Entonces con las nuevas tecnologías es cuando se está dando los pasos, ¿no? Otra cosa es que aún teniendo la tecnología, las universidades sobre todo universidades o hospitales universitarios tengan el interés de seguir desarrollando este tipo de, de estudios, ¿no? No se sabe. O sea, hasta ahora, por ejemplo, pues date cuenta cuántas universidades en el mundo o hospitales universitarios puede haber en el mundo y que haya solamente tres: Virginia, Londres, Suiza, que se han dedicado a este campo en concreto. Sé que, por ejemplo, la Sorbona de París está desarrollando también un tipo de investigación que va muy al lado de esto, pero ellos, por ejemplo, pues no están utilizando eh, el, resonancia magnética, están haciendo un trabajo sobre todo a escala eh, matemáticas, o sea, bueno, que no tiene nada que ver, son métodos estadísticos que no son tan científicos. Bueno, es otro método. El método estadístico es tan válido como el método científico. O sea, eso sí que hasta los profesores amigos así de la universidad te suelen decir. A mí lo que, Vale. lo que más miedo me da, Juan Carlos, no estarás de acuerdo conmigo, es que ya se han hecho pruebas con animales, con chips trasplantados en cerebro, para desarrollar una serie de sensaciones, una serie de cosas en el cerebro que no vienen de serie, como tú dices, pero planta ese microchip para que el animal, claro, pues vea a través de una pared o reconozca algo dentro de una pared. A mí me asusta mucho porque cuando ya empiezan a experimentar con animales sobre este tema, es que ya mismo seguramente lo están haciendo también con seres humanos, algún laboratorio de estos. Entonces, sí, claro, nos podemos encontrar con gente híbrida en el sentido de que tengan su cerebro, pero aparte tengan una válvula o tengan un chip en el cual haga que los sentidos que tiene se multipliquen o tenga sentidos nuevos que pueden ir en contra de la misma humanidad, para aprovecharlo para armas de guerra o para cualquier tipo de guerra psicológica o cualquier tipo de estas cosas. Eso a mí me asusta mucho, Juan Carlos.
Sí, a ver, básicamente hasta ahora creo que más o menos está controlado. Por tanto, que lo que buscan sobre todo estas universidades, o sea, estas investigaciones, es solucionar daños cerebrales, que también tengo algunas fotografías sobre este estudio también, daños para contrarrestar daños cerebrales con tecnología. O sea, y va a parecer un poco extraño, pero es que, a ver, es que básicamente la tecnología de los últimos 100 años se ha ido desarrollando por el mero hecho de no poder sacarle rendimiento a la tecnología natural del cerebro. O sea, se inventa la radio como método, a falta de poder controlar la telepatía a distancia, inventan la radio, de la radio el emisor receptor, y empezaron a inventar la radio. Posteriormente hemos pasado al teléfono móvil, que no deja de ser eso, pero más allá. O sea, el teléfono móvil de hoy en día ya llega a tales niveles de que en realidad estás utilizando como si fuera la telepatía con imágenes. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros estaríamos haciendo lo que la telepatía intenta hacer de forma natural. Estamos comunicando. Vale, Jacobo Greenberg, por ejemplo, quería sacarle el mayor rendimiento a la posibilidad de desarrollar la telepatía de forma natural, a largas distancias. O sea, que realmente, bueno, ¿qué suele ocurrir? Ya lo sabemos perfectamente. O sea, cuando algo se está investigando y se sale de madre, para alguien, erradica rápido el problema. Y erradicar, el doctor Jacobo Greenberg desapareció de la noche a la mañana. Ya lo he explicado en algún programa y tal, o sea, y dio la voz de alarma un señor tibetano que estaba en el Tíbet, que estaba esperando para comunicarse con Jacobo Greenberg de forma telepática, porque habían llegado a un acuerdo con un mensaje. Ese señor, al llegar la hora, y como él dijo personalmente, específicamente, no notar, porque lo que le ocurrió es que dejó de sentir la presencia de Jacobo Greenberg. Ya no solo telepáticamente, sino no notaba la presencia. Y fue el que dio de la voz de alarma tanto a la familia como al centro. Lo buscaron y todo, jamás apareció. O sea, ya estamos hablando de una desaparición de hace 30 años, 30 y pico años. Pero, pero este hombre intentaba hacer eso. ¿Qué ocurre? Que la tecnología, los tecnócratas no quieren que de la noche a la mañana, de forma natural, el ser humano desarrolle lo que ellos están vendiendo. Si tú y yo empezamos a tener telepatía controlada, o sea, por medio de un procedimiento, un tratamiento, como quiera llamarse, que se haya desarrollado el día de mañana, tú y yo no necesitaremos entonces un móvil. Porque yo te digo, espérate que te voy a mandar esta imagen. Yo te mandaré una imagen mental. Sí, correcto. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Que la tecnología lo que sí que quiere es suplir ciertos problemas que pueden tener personas, o sea, por accidentes o por enfermedad o lo que sea, que sufren daños cerebrales. Eso de entrada es lo que dicen. Yo tengo que creérmelo. A ver, pero bueno, tengo tal como tú dices, tengo mis dudas. Y entonces pues ocurre eso, que lo que se están desarrollando, pues ya se sabe. Quieren implantar incluso el teléfono móvil, lo quieren implantar Sí, sí, en sí, la sí, piel. sí. Y eso están haciendo estudios de un casco que dicen que es el casco de Dios, pues parecido El casco. pero no es el casco de Dios, es como una especie de auriculares que con el pensamiento puedes encender una luz, puedes encender el televisor, puedes encender... O sea, eso ya está funcionando, o sea, eso Sí, eso sí. ya está hecho, o sea, ya se ha encontrado esa tecnología. Lo que a mí me asusta mucho de esta tecnología es que de aquí a unos años la ciencia ficción siempre se ha convertido en realidad. Tarde o Sí. temprano se ha convertido. Tenemos Julio Verne, todo lo que hizo Julio Verne se convirtió en realidad. Y lo que yo me temo es que se convierta en realidad la extracción de datos del cerebro. Simplifico. Que te Sí, puedan no, no, quitar todos los datos del cerebro, crearte un cerebro biónico, que tú te mueras y luego meter esos datos en un cerebro de un neonato, por ejemplo, para que tenga todo tu conocimiento y no mueras nunca, seas inmortal.
Cuidado porque Claro, esto puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Claro que puede pasar. Estamos a muchos años todavía de que pase, pero No lo que sabemos. seguramente el cerebro biónico, de cambiar un cerebro por otro, a nivel biónico, a través, como nos cogemos una tablet o cogemos un pincho de estos de internet, Sí, lo sí, sí. mismo, ¿eh? Nos pasaremos toda la información de un cerebro a otro. Incluso para estudiar o para aprender cosas nos podemos intercambiar esos conocimientos. Eso ya se está llevando a cabo experimentos y no creo que tarden muchos más años en conseguir ese, como digo, ese microchip que tú puedas intercambiar con tu vecino o con tu pareja para enseñarle cosas que tú quieras aprender, ¿no? O sea, Claro. vamos a perder incluso la orientación de explicar las cosas, no nos hará falta. Con un simple Claro, chip, le digo, toma, sé esto, aquí lo tienes, ¿no? Es brutal, claro. es brutal, Es ¿eh? brutal. A ver, yo por ejemplo, que voy a dar una conferencia, pues por esa misma regla de tres, ya daré las conferencias. Toma, ¿quieres mi conferencia? Toma. Y toma. O sea, no dejaré, o sea, entregaré unos pendrive con mi imagen mental de todo lo que es el proceso de la conferencia o de la ponencia y a repartirlo a punta pala, venga. Bueno, a punta pala, depende, porque a lo mejor te dicen, no, no, gracias, que tú piensas muy raro. No, no, Entonces no no. lo quiere ver nadie. Directamente. Pero a ver, sí que es verdad que todo el proceso, en cierta manera, como mínimo, da respeto. Da A respeto ver, porque, a ver, tenemos la nube, desde que se creó la nube. Una pregunta que no me comenta, me hicieron a mí, no, que surgió en una red. Una pregunta era que qué capacidad en gigas o en teras o en megateras tiene la nube. O sea, ni siquiera los nadie lo sabe, informáticos nadie lo supieron. sabe. Nadie lo sabe. Porque una nube, o sea, la nube en realidad es la interconexión de todos los ordenadores del mundo y todos los teléfonos móviles que estén conectados a la red mundial. Que los sobrantes, o sea, es como por ejemplo si tú generas electricidad en tu casa, para no perderlo, el sobrante lo entregas a la red. O si quieres, y si lo quieres perder, pues lo pierdes, pero puedes entregar los sobrantes a la red. En este caso, por ejemplo, mientras un ordenador, imagínate a nivel mundial los ordenadores que están realizando procesos tranquilos, o sea, ellos solitos, porque tú te vas a comer, porque este proceso va a tardar 8 horas en realizarse, porque son complejos. Todos esos ordenadores están conectados a esa famosa nube y esa Sí, nube va captando y va repartiendo, pero nadie sabe exactamente de qué estamos hablando. Claro, ¿qué ocurre? El principal miedo es que llegue un día, más tarde o más temprano, en el que esa nube sea consciente de su capacidad mental, cerebral, no solo de recoger datos, sino de lo que ha aprendido sobre la mentalidad humana, sobre los procesos de esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo, o sea, todos los procesos mentales del ser humano y los emotivos, porque al fin y al cabo tú cuelgas una foto, mi último viaje, no sé qué, no sé cuánto, con mi querida pareja, no sé cuánto. Todo esos son ceros y unos, esos son datos. Esos datos se van a la nube. Pero no sabemos hasta ahora pues la cantidad, ni eso, ni la memoria, ni la capacidad de aprendizaje, entre comillas, que puede tener la nube. Claro, sabemos de las películas que decimos, de lo de Terminator, el famoso Skynet. La diferencia con la realidad podría ser de que en la película Skynet es físico, es un ordenador que así, o sea, se ha convertido en vital, en inteligente. Y aquí estamos hablando de otra cosa que es más peligrosa aún, porque no es controlable, porque no es algo físico, es la nube. O sea, o sea si tenemos, por ejemplo, como yo, un wifi inalámbrico, los datos a nivel magnético se van repartiendo por el aire. Si no, es por cable, si no, es por satélite, por radiofrecuencia, o sea, por microondas. O sea, que no sabemos la verdad de la cantidad de memoria o la cantidad de conocimientos que puede estar recopilando y dónde la nube.
Mira, yo tengo un pequeño chiste que me hacía mi abuela siempre, que era cuando veía los teléfonos que tenías que generar la tortilla. Me decía mi abuela, y desde que se inventó el teléfono, hijo mío, se han vuelto en robots inteligentes. Y me decía, a ver, descuelga, como, y dice, ¿quién es el más guapo? Decía, tú, ¿no? Es un pequeño chiste, ¿no? Sí, sí, Pero de sí que es verdad. realidad que desde que tenemos teléfono la humanidad ha cambiado totalmente. Hemos perdido comunicación, hemos perdido esa sensibilidad, ese cariño, esa forma de dialogar cara a cara y expresar los sentimientos. Lo hemos perdido absolutamente todo. Lo hemos perdido Sí, todo. Incluso ahora mismo, antes yo qué sé, cuando conocías a tu pareja la conocías en el bar, en la calle, en un banco, en un parque, en una discoteca. Ahora tienes que conocer a tu pareja por internet. Es que no hay sí, otra, es que no no hay hay otra. otra. Entonces, claro, todos estos cambios evolutivos que hemos dado en pocos años, hablo de los años 80 hasta ahora, que es una milésima comparada con toda la humanidad, nos están cambiando la vida tan adelantadamente que nos están haciendo perder muchos datos cognitivos en nuestro cerebro. Es verdad, Estamos es verdad. dejando de pensar, dejando de calcular, ya no usamos el lápiz y papel para hacer una multiplicación, una resta, una suma, usamos O directamente el una división. ordenador o la calculadora. No somos capaces de escribir a mano porque no sabemos escribir, porque se nos va la mano, porque estamos acostumbrados a escribir por el WhatsApp. Somos incapaces de comunicarnos con sentimientos y lo hacemos a través de letras. No sé, Mensajes es una cortos. cosa, la esencia de mandar una carta. Antiguamente mandabas una carta, estabas aquello deseando, hostia, me han escrito una carta, a ver ¿Qué, cuando llega, no sé qué, ¿no? Esa qué inquietud. pongo? ¿Qué Claro, pongo? no, ¿Qué no, dejo que de pongo, no, poner? ¿No? ahora ¿Cómo lo... no, ahora es que tenemos una facilidad para hablar unos con otros, pero no valoramos realmente la esencia de la parte cognitiva, de saber lo que nuestro cerebro puede hacer. Sí, Mira, incluso en los niños, en los juguetes. Antes los juguetes no llevan ningunas pilas, pongo a las peonzas, a las chapas, a las canicas, al churro media manga mangotero, vale. jugábamos al escondite, a las cuatro esquinas, a hacernos Bueno, cabañas, con los coches aquellos que no tenían nada y movíamos y hacíamos otro ruido, rum, rum, lo hacíamos nosotros. sí, Teníamos una capacidad cognitiva e brutal. imaginación brutal. Hoy en día toda esa imaginación y la capacidad cognitiva se está perdiendo, ¿eh? Se está perdiendo Claro, absolutamente. Se está perdiendo. nos, está- Entonces la nos- tecnología es buena, pero nos está arrastrando a un declive, ¿eh? nos estamos haciendo dependientes, que no es o sea, Sí, claro. que es más grave aún, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, y me lo dijeron el otro día, era un ejercicio muy sencillo, decía, sin coger el teléfono, intenta recordar 5 números de teléfonos. Y digo, pues recuerdo dos, Sí, el sí. de mi mujer y el mío, porque más que nada porque los pago yo cada mes. Pero al día de hoy, yo por ejemplo pierdo el teléfono o lo que sea, yo no me puedo comunicar contigo, Pierde la vida. ¿En qué pierde la ¿vale? vida? Porque yo claramente, o sea, yo ahora cojo y digo, voy a llamar a David y pongo, me voy al WhatsApp y pongo llamar David. Pero ¿cuántas veces miramos la cabecera donde pone el número de teléfono? Nunca, nunca, Ah, nunca. nunca. Pero no solamente es contigo, o sea, hasta con la familia. Hoy por hoy yo, por ejemplo, ya no recuerdo ni el número de teléfono de mi hermano. Tendría que ir a Castelldefels, o sea, al pueblo donde vive mi hermano y decir, A oye, buscarlo. David, va a buscar, oye, dame tu número de teléfono que lo he perdido. O Reconocemos un teléfono imagínate, por ejemplo, por la foto de portada, sí, sí. ¿vale? Entonces, que todo es muy bonito, que la tecnología es preciosa, que la comunicación, no, o sea, no nos engañemos. Eso no es comunicación, es lo que tú estás diciendo. Para mí, por ejemplo, comunicación, pues es lo que, bueno, este fin de semana, el próximo fin de semana, nos vamos un número X de gente a nivel nacional, nos vamos a encontrar en un sitio para hablar. Y más que ponencias, es decir, no, el cara a cara, o sea, hablar entre nosotros y conocernos en persona. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta hoy en día? Porque sí que yo, por ejemplo, en el mundo, solamente en el mundo del misterio, eh, tengo la enorme suerte, digamos, de conocer a muchísima buena gente.
ni más importante ni menos importante, buena gente. Pero en general suele salir el tema siempre, el comentario. Hostia, es que habría que hacer algo, es que nos tendríamos que hacer como un foro o algo, pero que en persona. Y digo, bueno, pues a ver, ¿quién lo organiza? Oh, ¿quién lo organiza? Oh, ¿cuándo tenemos tiempo libre? Oh. Es que, a ver, luego dices, mira, vamos a coger un fin de semana al mes. Hostia, que me coge, hostia, que no puedo, hostia, que estoy fuera, hostia, que estoy dentro. ¿Vale? Dices, bueno, pero al final no terminas, o sea, terminas por hacer nada, o sea, no los montas porque no hay, o sea, sí que hay ese interés, pero no hay ese interés, o sea, es como una dualidad un poco extraña. En el móvil, por ejemplo, ahora, por ejemplo, o con el ordenador, ahora mismo estamos hablando, un comentario, has dicho, ¿no? A tal hora, a ver quién puede conectar. Bueno, pues, vale, ahí es un equipo interesante porque si podemos, no podemos, bueno, pero siempre hay una posibilidad de montar un programa interesante y desarrollarlo. Pero claro, ahora pásalo a decir, un día a ver, no a ver, no. Mira, vamos a hablarlo y a ver, un domingo, tenemos que coger un domingo o un sábado y coger y quedamos en un sitio. A hablar. No viene nadie. No viene nadie. No viene nadie. No viene nadie. Yo he montado, yo he querido, no, yo he querido montar alguna vez. Decir, oye, pues mira, para no tener que montarlo yo solo, decir, oye, mira, vamos a mirar en la página tal que hay ofertas así de fin de semana con todo incluido por muy poquísimo dinero en un hotel, donde sea, y buscar la zona de decir, oye, para la gente que no es de Cataluña, que por ejemplo que vengan de Zaragoza o que vengan de Madrid, pues buscar una zona intermedia, ¿no? Y tener que desistir porque todo eran, es que esa fecha no me va bien, es que este no sé qué. Y al final pues lo dejaba. Yo he tenido la oportunidad sí, de una organización, una quedada de estas, con una buena amiga de Madrid, de María Ángeles Luque Peña, una gran investigadora, y sí salió bien porque lo montó ella y bueno, éramos poca gente, ¿vale? Pero éramos poca gente que de distintos, o sea, multidisciplinar, de sensitivos, para psicología pura y dura, o sea, yo llevaba la tecnología, un señor que incluso era no creyente, o sea, no creía en nada de esto. Bueno, decía no creer y luego, claro, siempre salen con, bueno, a mí una vez me pasó y dices, vale, psicológicamente lo que quiere, o sea, lo que te da miedo es abrirte a experiencias que no controlas o que no entiendes. Pero bueno, con esta señora, esta chica, salió bien y tuvimos la oportunidad de visitar sitios, fin de semana, visitar sitios, comer juntos, cenar juntos, dar unas ponencias en una casa, o sea, como un foro, como si estuviéramos en el salón de casa y en círculo y entonces pues cada uno iba poniendo sus conocimientos y tal. Y considero que dije, oh, es una gran experiencia. Pero claro, lo he comentado con ella y claro, resulta muy cansado y muy difícil volverlo a montar. Sé que quiere montar otra cosa, pero bueno. Hay que intentarlo montar, hay que intentarlo. Hay que intentarlo y no sé la manera, pero eh, tiene que haber un sistema y va muy asociado a todo lo que estamos viviendo de la parafernalia esta de internet, de las redes sociales y todo. No lo sé, ya veremos. Estuve hablando el otro día con Frank de poder hacer algo, por ejemplo, aquí en Montblanc, de pedir permisos y hacer una conferencia aquí en Montblanc. Me dijo que, bueno, que sería buena idea. Evidentemente tú también vendrás, intentar montar alguna cosita para que la gente pueda saber realmente lo que nosotros explicamos aquí, cómo hay que investigar, los aparatos que usamos, para qué sirve cada aparato, cómo se usan, cómo se analizan, que es muy importante, el cómo analizarlo. Claro. Porque el otro día, por ejemplo, estuvimos hablando con Frank del programa este que salió en TV3, por ejemplo, que nos asustemos todos porque era, vamos, lo que decía, ¿no? Decía, es que dice que el K2 se enciende. Ya va el K2 al lado de la Spirit Box y encima de una batería de coche.
Dice, bueno, ¿cómo Sí, no se va a sí. encender? ¿Cómo no se va a encender el K2 si lo raro es que no salga humo verde, salgas ardiendo, ¿no? Claro. Lo Y raro es que lo luego haya con petado. el aparato de radiaciones eléctricas pasándolo por encima de la batería que no te tenía otro colgado. Pero vamos a ver, estamos locos, estamos Mira, tontos. yo hace un rato, porque estoy preparando equipo para repaso las baterías y todo, les repaso y tal. Pues mira, tenía el aparato, el de medición de microvoltios, Sí, microvatios sí, sí, y sí. microteslas, y fue ha sido encenderlo y digo, hostia, o sea, mira, tengo la cámara, por ejemplo, tengo esta cámara que estoy cargando, o sea, Sí, no tiene sí, sí, batería, la tenemos pero todos, es, sí. no tiene batería, es una cámara fotos, no tiene batería, o sea, la batería se está cargando en otro sitio, pero el aparato en sí irradia energía. O sea, Claro, ¿vale? Porque no tiene, o sea, no tiene la batería, o sea, esto no se puede encender. Pero sus componentes internos, hay muchos componentes internos que son los condensadores, ¿vale? claro. Sí, Que, lo que hablábamos el otro día con el Gustavo, las muñequitas, que les quitan las pilas, pero llevan condensadores que son acumuladores de son energía. baterías, claro, son baterías, son acumuladores de energía. El condensador lo que hace es Claro, repartir de forma controlada esa energía que tiene acumulada. Y claro. punto, es una batería controlada, con un Sí, control sí. de tensión. Y entonces, pues pasas el aparato y resulta que digo, joder, pues no tengo yo radiaciones por aquí. Claro. Vale, ahora resulta que tú imagínate que tengo montado una parafernalia y me acerco con mi medidor, voy con el medidor y digo, hostia, el K2, hostia, aquí que se está conectando. Oh, al rojo, está poniéndose al rojo. Como cosa que me hace mucha gracia. Sí, sí, Y sí. digo, a Es ver, que el K2, además lo usan mal, no saben usarlo. ¿sabes qué? Porque el K2 Mira, hay que usarlo en la mano y mirando las paredes, mirando los sitios, mirándolo todo y luego guardarlo. No es y para luego ya tenerlo está. puesto allí. No es para tenerlo Bueno, puesto. mira, lo puedes poner, por ejemplo, si has tenido una medición, has hecho Sí, la medición, cuando has hecho la medición completa, porque normalmente, otra cosa que no saben, normalmente no se hace una medición y guardas el equipo y ya está, ¿no? O sea, claro, lo tienes ahí. controlas la hora, haces la medición, lo anotas, los resultados, lo que sí, positivos, no negativos y tal, todo lo apuntas todo, incluso los microtesla, o sea, los aparatos que estés utilizando para medir, más que nada para saber lo que hay en el lugar, repites al cabo de una hora. ¿Hay variaciones? Sí, no. Sí, Bueno, si no hay variaciones es porque el sitio pues, es un sitio controlado y ya tienes controlado entonces todo el perímetro. Y una vez que, por ejemplo, eh, crees, o sea, por las anotaciones, lo que sí que puede hacerse es que el K2, por ejemplo, se puede utilizar en una zona en la que haya habido una medida, a lo mejor un poco variable entre una medición y otra. Dice, bueno, pues mira, lo voy a dejar y voy a controlar si es que ese tipo de medición es una radiación variable, ¿vale? Porque claro, puede ocurrir también. Y no es una entidad, simplemente puede ser una medición de radiación sí, sí, claro. energética, electromagnética variable. Y eso me lo he encontrado yo en zonas, por ejemplo, sobre todo en zonas volcánicas y con un núcleo, por ejemplo, en la montaña, en el interior, con mucha magnetita, pero claro, no es estable. Ahora te sube, te fluctúa, ahora te cae en picado y Sí, se producen muchas variaciones y la gente no sabe y te dice al rojo. Bueno, ¿pero al rojo qué? O sea, tú antes de tomar decisiones, mide. Tienes que medir, tienes que hacer las mediciones y luego viene el análisis. ¿Ha habido fluctuaciones? ¿Tenían que ver con este tipo de fluctuaciones? He medido las fluctuaciones con otro aparato para saber, por ejemplo, porque el K2, por ejemplo, pues tiene una frecuencia. Ya sabemos que sí, que vale, que está entre los 0 y 400, sobre todo en los muy baja. 0,400 hercios y tal. Lo bueno que tiene es que trabaja prácticamente desde cero, ¿vale? Que muchas de las medidores que tenemos nos engañan y dicen, sí, medición cero. No, no, no. Se miden habitualmente desde el que más bajo, 8 hercios. Mm, De los 0 a los 8 hercios, que es la parte interesante, no te la miden. no te la miden, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues hay un montón de medidores que no tienen ese rango, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que, eso es lo que estoy comentando y lo que estamos comentando, eso es lo que hay que conocer, que tenés entre manos.
Porque es muy, a ver, que sí, que es muy divertido ir con unos chavales, venga, a tomar medidas y luego, ¡ay, me sale esto! Mira, nosotros tuvimos un positivo con un K2 en una residencia geriátrica abandonada y resulta que, bueno, el primer momento de como de casi de histeria, ¿no? Que da positivo, que y estaba en una zona en la que hasta ese momento no había actuado para nada, o sea, no se había encendido ninguna luz. ¿Qué es más? Lo encendí y lo apagué varias veces para saber si digo que se puede haber quedado sin pila, Sí, que eso lleva una pila por dentro. Pero no, funcionaba correctamente y dije, vale, medición cero, perfecto, se dejó en un sitio, y además que se dejó en un sitio encendido donde realmente no había habido fluctuaciones hasta ese momento, era una chimenea además, era una zona que teóricamente pues era bastante limpia. Y bueno, pues dio dos picos hasta los casi los 20.000 microteslas, o sea, un pico importante. Entonces, claro, dije, no, a ver, vamos a controlar, vamos a revisar. ¿Hay móviles en la zona? Porque, claro, una cosa que quería saber si era, de si móviles, de a lo mejor, cámaras, de o sea, cualquier tipo, relojes, sí, pero relojes. si había si incluso había móviles de gente que no estuviera controlada por nosotros. O sea, porque yo decía, digo, a ver, es una zona que la gente viene, vamos a hacer un recorrido, porque hice hacer un recorrido a las plantas superiores por si había alguien. Digo, porque un móvil a unos 4 metros de diferencia de altura en una vertical, pues perfectamente me puede dar un falso positivo. Miré, O por una antena ejemplo, de repetición una también. antena, un micrófono. Tú imagínate, un micrófono, Sí. el cable de un micrófono mal apantallado te da positivo. O sea, imagínate, bueno, eliminamos, el caso es que eliminamos todas las posibilidades, 20 minutos así, pero, o si es que se hace tarde, no sé qué, me da igual, 20 minutos son 20 minutos y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces hicimos eso, y básicamente, y entonces cuando se dio por hecho era una anomalía, se apuntó como eso, como anomalía producida a tal hora y con esta frecuencia. Se puso todo en el informe. Se realiza pruebas, no sé qué, no sé cuánto, recorrido y tal. Se pone todo y se hace después. O sea, el análisis se hace después. Y entonces es lo que la gente pues no sabe. Pues lo que tú dices es muy interesante de que abrir y decir a la gente, decir, oye, pues mira, este fin de semana, pues una quedada. Pues hay la oportunidad de dar a conocer este tipo de aparatología, qué vale, qué no vale. ¿Vale? Porque es lo que es interesante, que podamos definir. A ver, mucha gente dice, oh, es que, claro, vosotros utilizáis los aparatos y luego todo el mundo lo... A ver, sí, todo el mundo lo tiene que usar. Bueno, ¿para qué está la investigación? En la Aprender. investigación siempre vamos a tener para aciertos, errores. Y lo que tenemos es que ser conscientes de que cuando tengamos un aparato que no vale, aunque lo hayamos utilizado, sabemos que es un aparato erróneo, no se vuelve a utilizar. Decimos, no se vuelve a utilizar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le pasa esto, esto, esto y esto. No es válido porque no es concluyente su resultado. Entonces lo que debemos, creo que debemos hacer. También finalmente, o sea, para redondear un poco, que el otro día, el domingo, estuve comentando la jugada con unos amigos y claro, que una de las razones que surgió de este momento que vivimos hoy en día, claro, la culpa la tenemos los veteranos. Sí. Cuando nosotros éramos jovencitos, tuvimos a unos veteranos que nos enseñaron. Y nos enseñaron bien lo que se sabía en aquel entonces, pero bueno, eran las bases. Y tenemos a unos señores que eran los grandes que lo hacían bien. Nosotros cuando nos hicimos cuando subimos, cuando nos hicimos mayores, nosotros teníamos que haber cogido el testigo. Pero No hemos sabido enseñar. No hemos no sabido hemos sabido enseñar. enseñar, o sea, hay un hueco prácticamente de los últimos 20 años
en el que se ha perdido todo ese paseo por la el mundo investigación. del misterio bien desarrollado, ¿no? Por coger y decir, fulanito, y me da igual que sea más importante o menos importante, pero el mero hecho de decir, hostia, es que es un veterano porque lleva tantos años estudiando, no porque sea más famosito o no más no famosito, no, porque una persona con esa Lleva un experiencia, rodaje, lleva un rodaje. de un rodaje. Y entonces, Mira, pues, estas personas son los que deberían, yo creo que se puede llevar bien, pero bueno, no sé si la gente está muy dispuesta. no, que va. Mira, has tocado un tema importante, que es el de los teléfonos, que emiten radiaciones y te pueden dar falsos positivos. Yo te voy a Sí. enseñar una cosa ahora, te voy a enseñar una cosa a la cámara que me vas a dar la razón. Yo lo dejé de usar, porque cuando me quedaba sin batería en un aparato, enchufabas el cable que te voy a enseñar, lo enchufabas al aparato que tenías sin batería. Y Mm. todo y así te daba una radiación alta. Y tal, no entendías el por qué. ¿Y sabes lo que era? Era este tipo de cable. Ese Ay, tipo vale, de sí. cable. Porque si tú lo pones así, estás creando un gonómetro. Sí. Que mucha gente no sabe lo que es un gonómetro. No, Estás creando sí, una no, pero es antena, verdad. simplemente una Una antena antena. que está emitiendo señal eléctrica. Sí. En un simple cargador y un móvil sin batería, por ejemplo, está multiplicando por 10 la señal eléctrica de esos aparatos. Bueno, Es, está es, es, realizando, curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? está Es realizando, un está cable de realizando. cargador normal, Sí. pero es muy curioso, es solamente por el hecho de estar así enrollado, ¿eh? Sí, pero lo que está haciendo es generar una interferencia radioactiva, digamos, de Claro, claro, radiofrecuencia, magnética o sea, electromagnética, claro, que está generando una radiofrecuencia en claro. hercios a medir, o sea, saber Es exactamente un cuál gonómetro, debe ser. es un Claro, gonómetro. un goniómetro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que vas a poner, aunque tengas el aparato, aunque sea a 2 metros, 3 metros, van a empezar a salir todas las falsificadas, los falsos, vamos. Claro, Mira, es como, por ejemplo, el, el tan sencillo sensor de movimiento, sí, el de infrarrojos, el que suele tener unos 170, 180 prácticamente de ángulo, o sea, son importantes. Y claro, una mera cámara de caza sí, lo activa, lo activa. En el momento en que se activa la visión nocturna, el haz de infrarrojos, lo activa. como toque, como roce el sensor de movimiento, el sensor de infrarrojo del movimiento, se activa. Y tú sabes la de falsos positivos que se producen en una investigación, Claro, a claro. cuenta de que tú vas con la cámara y de buena primera, a lo mejor a 5 metros o 6 metros, un sensor de movimiento que está mirando hacia una pared o un pasillo. ¡Oh, que se ha activado! Y parar y decir, espera, espera, bueno, vamos a ver un momento. ¿Qué estábamos haciendo hasta ese momento? Porque puede ser un positivo, pero puede ser un falso positivo. Reconstruir la situación y de buena primera, ¡pum! Cuando repites el experimento 3 veces, 4 veces, para asegurarte y 3 o 4 veces se activa en el mismo ángulo, dices, venga, vale, anulado. Claro, Es un falso trabajan en positivo fe. producido por tal. Claro, ¿y qué ocurre? Pues ves las investigaciones y claro, ves a la gente que se les activa, que se les, bueno, y ya empiezan ahí unos revuelos, oh, bueno, oh, que está aquí, A mí oh. me hace Y gracia, dime, digo, a mí dime. me hace gracia cuando lo ponen en el escalón de una escalera, en el escalón de una escalera que dice, vamos a ver, si trabaja en T, te está detectando el mismo escalón de la escalera, el escalón de arriba te Claro, está detectando, no te va a pitar al momento, pero al rato te va a pitar, y luego por una pelotita capital, de luz al lado. Y dice, no, es que se ha encendido el detector y se ha encendido la pelotita, pero claro, de la misma ¿verdad? vibración se enciende la pelota. ¿Es que estamos tontos Claro, o qué? ¿Estamos tontos? claro. Es Yo, que, por ejemplo, yo, por ejemplo, para ese tipo de situaciones, para una escalera, por ejemplo, yo tengo otro tipo de detector, pero que se llama el detector de arco, sí, ¿eh? que son dos aparatos en realidad que tienen una señal y si tú cortas la señal, Sí, ¿vale? O sea, están fijos y si tú cortas la señal, quita. entonces se activa, ¿vale? Pero esos son los únicos que son válidos porque son de señal directa, o sea, solo del punto A al punto Es B. de láser, van con láser. Bueno, este es más antiguo todavía, este no lleva ni láser, este es
un sensor creo que es sónico, es muy, muy raro de encontrar. Lo tengo hace ya 15 años, por lo menos, 15 o 16 años. Y entonces, pues es un sensor que va como una especie bueno, no es una no, va por radiofrecuencia porque funciona igual que funcionan los coches teledirigidos, estos que llevaban en su época el mando a distancia. 27 MHz, sí. Sí, pues este funciona más o menos, pues no creo que llegue a los 27 para no tener problemas de este tipo, pero funciona solamente sobre un arco, o sea, punto A, punto B. Si yo no detecto punto B, me cabreo, salto. Y son los únicos que realmente me van muy bien para este tipo de situaciones, para las escaleras, huecos, por ejemplo, zonas así, o zonas de paso que digo, no quiero tener un detector que pueda tener tipo, como tú dices, tipo rebote y me dé un falso positivo. No, quiero un elemento que digas, lo que sea que active de esa radiofrecuencia, simplemente solo eso, o sea que lo active por corte de la señal. Y entonces, pues por eso digo que ves eso no ni se suele vender, no se suele, bueno, ni la gente no suele comentarlo. Me hace cuando lo he llevado a alguna investigación, hay gente que me conoce me dice, ¿has traído este medidor? Digo, en la mochila está. Digo, siempre lo llevo, digo, no, digo, si no se da la situación no lo uso, porque me gusta tenerlo, es que es muy antiguo. Yo Me daría cosa que... estuve en una investigación y uno se echa las manos a la cabeza porque no tenía detectores, pero tenía un saco de cal, de eso pequeñito, y tiré la cal. Y dice, ¿qué hace? Digo, coño, poniendo detectores. Digo, es que es un detector, la sal, la harina, el yeso, cualquier cosa, sirve de detector, porque si hay una pisada, la detecta. Mira, claro. A ver, mira, hace ya muchos años hay un caso en Inglaterra, en un garden, o sea, de estos cubiertos, ¿qué pasaba eso? O sea, salían macetas volando, bueno, una serie de poltergeist bestiales. Y una de las pruebas que se hizo en aquel entonces, a falta de la tecnología de hoy en día, era eso. Pusieron, como en lugar de harina o de cal, pusieron lo que tenían en ese momento, que era un polvo de carbón. Polvo de carbón, Unos sí. sacos de polvo de carbón y llenaron ciertas zonas. Es más, llenaron esas zonas, cerraron el local y no dijeron que había, o sea, para no dar pistas, y no dijeron que habían puesto el polvo de carbón en el suelo, en distintos sitios. Lo interesante es que se produjeron los fenómenos, revisaron y nadie había pisado. Entonces el equipo de investigación de la universidad, fue en Gales, por cierto, además, la Universidad de Gales, pues que estaba con el tema, dijo, hombre, aún queda mucho por estudiar, dice, pero es interesante porque aquí no ha habido nadie. La puerta no ha sido forzada, no hay animales, porque ellos contaban con que, por ejemplo, fueran ratoncillos, Sí, algún tipo de raposa o alguna cosa o incluso un zorro que se hubiera metido en el garden. Pero no quedaron señales. Y entonces, ante la falta de señales y eso, dijeron, bueno, pues entonces ellos dijeron fenomenología anormal o paranormal. No dijeron que si eran espíritus, no, ellos dijeron, se está produciendo este tipo de fenomenología con fenómeno poltergeist, más que nada porque el poltergeist, además, interesantes porque eran fenómenos poltergeist sin presencia humana, que son los más interesantes, que son los que no, o sea, se sabe que la mayoría de los casos de poltergeist, más del 90%, la energía absorbida o quien realmente produce genera el fenómeno es alguien que está presente, sea consciente o inconsciente, ¿vale? Entonces, por eso ese estudio me ha acordado porque utilizaron eso, lo que había en aquel entonces. Y eso se nos ha olvidado a mucha gente. Juan Carlos, otra semana hablaremos de cómo se investigaba en el pasado, haremos un viaje en el tiempo, hablaremos de la harina, hablaremos del hilo con los cascabeles, hablaremos de los radiocassettes, hablaremos de todo eso que tanto hemos usado desde muy pequeños,
que ahora no se usa, ¿no? Ahora no vas con una cinta, un hilo de pescar y cascabeles. Antes se usaba, lo llevabas a la maleta. Hablaremos de eso. Tenemos que estar, llevamos 1 hora y cuarto ya. Para quien quiera verte la conferencia, sitio, lugar y hora de la conferencia. Vale, va a ser el próximo sábado en la ciudad de Manises, en Valencia, en el Hotel Aviación. Se desarrollan las quintas jornadas culturales del misterio y la ufología, ciudad de Manises. Y entonces, pues a mí me toca de los tempranitos, o sea, yo a las 11 de la mañana, tempranito, daré la conferencia sobre más allá de los 5 sentidos. Bueno, tenemos compañeros bastante interesantes porque no solamente estoy yo, sino viene un investigador, un ufólogo desde Irlanda, Mr. Petersen, bueno, en realidad es venezolano, se llama Carlos Delgado, pero por los años que lleva en Irlanda, pues con sus libros van firmados como Mr. Petersen. Por ejemplo, también viene Alfonso Trinidad, el director actual del Magic, que va a presentar, quiere presentar el libro. Lo que pasa es que no sabe si al final va a tener que cambiar de tema, algún tema ufológico del misterio, porque no sabe si la fecha concuerda con la presentación del nuevo libro que tiene él, sobre historia paranormal o fenómenos y tal. Antonio Pérez, el también director del Congreso Más Allá, en este caso en Murcia. O sea que hay un número. Bueno, y la presencia, por ejemplo, de Próspera Muñoz, la primera contactada, digamos, o que tuvo contacto con extraterrestres en Jumilla, en Murcia. E incluso tenemos al antiguo director, que fue el testigo del incidente en Manises, el antiguo director del aeropuerto de Manises. Un señor ya mayor, con 80 y muchos años, pero que se va a presentar el hombre porque le hace mucha ilusión. Y bueno, también hay un detalle que es, entre otras cosas, el homenaje que le hacemos a la medium que conocíamos en el equipo de investigación de allí, que era María Millán, fallecida el año pasado, no, ya hace 2 años, Juli. Y básicamente, pues eso, que se realizarán el 5 o 6 de octubre, desde las 10 de la mañana, que estaremos allí, tanto el 5 como el 6, hasta las 9, las 10 de la noche, eso el sábado. También tenemos una salida, una historia ovni, un encuentro ovni en Vétera, que también nos han invitado, sobre el proyecto Sky 24 y tal. Vamos a ver de qué trata el tema y tal. O sea que la entrada es gratuita y todo el tema de que vamos a realizar allí es gratuito. Quien se quiera presentar, el Manises, hablando de Manises, ¿no? ¿De Manises? Manises, Valencia. Pues señores, ¿han escuchado? El día 4, día 5 y día 6, si no me equivoco, ¿has dicho? Día 5-6. En Manises, Valencia, una gran conferencia con grandes personajes del misterio, gente muy importante del misterio, que seguramente podréis aprender muchísimo, y además, como ha dicho Juan Carlos, gratuito, y os emplazamos a todos allí, porque seguramente valdrá la pena. A los que podamos ir, iremos, evidentemente, y valdrá la pena. Juan Carlos, gracias por el programa de hoy, porque nos has explicado muchas cosas que normalmente no hablamos. Y nos vemos la semana que viene en el programa de Grupo Criptos, Curiositas TV y Buscadores de Inaudible, aquí, en nuestro canal. A ver si es posible. Un abrazo muy fuerte. Y a usted y a ustedes hasta la semana que viene. Hasta luego, amigos.